En el vídeo de hoy os voy a explicar por qué, aunque inicialmente tenía pensado montar el sistema de red tanto cableada como inalámbrica en mi nueva vivienda utilizando UniFi de Ubiquiti, finalmente lo voy a hacer utilizando Omada de TP-Link. Así que sin más, vamos al lío. Como ya vengo comentando en varios vídeos, lo que estoy preparando últimamente es tanto la instalación de electricidad, sobre todo la parte de domótica e iluminación, como la parte de red, tanto cableada como puntos de acceso Wi-Fi, de una vivienda que ahora mismo está en proceso de construcción. En cuanto a la red inalámbrica, yo tenía claro que quería una serie de características clave que tenían que cumplir cualquier sistema que fuese a instalar en la vivienda. Lo primero es que fuese una red de tipo mesh, que me dejase configurar tanto la red de 5 GHz como la de 2,4 de forma sencilla, y que teniendo varios puntos de acceso en la vivienda funcionase todo como una única red, como ya expliqué en el vídeo anterior que os dejaré aquí arriba sobre redes Wi-Fi mesh, pues ese era mi principal requisito. Y también era importante para mí que estos puntos de acceso Wi-Fi tuvieran una buena cobertura en 2,4 GHz, ya que toda la parte de domótica funcionará en 2,4 GHz. También, como va a ser una instalación pensada desde cero e instalada desde cero, lo que quiero es que los puntos de acceso se puedan montar en techos y paredes de forma que vayan alimentados directamente por PoE, con lo que con un único cable llegará tanto alimentación como conexión de datos a los puntos de acceso y la instalación será mucho más sencilla, mucho más limpia y mucho más discreta en la vivienda. Y a mayores lo que quería pues es también la posibilidad de poder hacer ciertas configuraciones sobre la red, como por ejemplo configurar VLANs de forma que pueda segmentar la red como yo quiero y que me facilite a nivel de seguridad y a nivel de separar las diferentes redes que voy a tener en casa, hacerlo todo desde un único panel de control y no tener que andar utilizando diferentes soluciones para conseguir este resultado. Entonces, tras hacer una pequeña investigación inicial, yo ya conocía UniFi de Ubiquiti y lo que estuve mirando pues es qué dispositivos de los que ofrece UniFi pues adaptaba un poquito a las características y a las necesidades que yo iba a tener que cubrir en mi instalación. Viendo los diferentes dispositivos que ofrecía Ubiquiti, lo primero que barajé fue utilizar un Dream Router, ya que aparte de ser un controlador de toda la red, también tiene integrado un propio punto de acceso Wi-Fi y dentro de las 4 salidas Ethernet que tiene, 2 de ellas son PoE, por lo que se adaptaba muy bien a lo que yo quería, que era tener un punto de acceso en el salón, que sería lo que montaría con este Dream Router, y luego llevar otros 2 puntos de acceso, uno hacia la zona del garaje y otro hacia la zona de noche, para dar cobertura con esto al resto de la vivienda. Esto a priori tenía la limitación de que el Dream Router tendría que estar instalado en el salón y que iba a tener que llevar algunos cables de red a mayores de los que tenía planificado en un inicio, ya que mi idea inicial era colocar el gateway en lo que va a ser la sala de calderas y desde ahí sacar el cableado para el resto de la red, tanto para los diferentes puntos de acceso que voy a montar como para los puntos de conexión Ethernet que quiero tener en las diferentes habitaciones de la casa. Esto, aunque era una pequeña limitación, la verdad que por coste, comparando el Dream Router con lo que es el Dream Machine, que sería el siguiente gateway que tienen en la gama de UniFi, pues me compensaba a nivel económico enormemente, ya que hay un salto bastante grande en cuanto a precio de un dispositivo al otro. Y lo que es el Dream Machine, yo no le iba a sacar más rendimiento más que tenerlo separado y no tenerlo en lo que viene siendo el salón, sino tenerlo de forma centralizada en el rack que voy a instalar en la sala de calderas, lo que hacía que la instalación fuese un poquito más limpia, pero bueno, la diferencia de precio era grande, entonces me planteé incluso eso, llevar alguna toma de red más a lo que viene siendo el salón para poder desde el Dream Router sacar las conexiones que necesitase para los puntos de acceso y de esa forma pues ahorrar un poquito en costes y tener esta opción con esa flexibilidad. Pero tras analizar un poquito más diferentes foros y ver la información que había de este Dream Router en internet, me encontré con ciertas limitaciones. Y la limitación principal, que aparece ahora incluso referenciada en la propia página de UniFi, es que este Dream Router solo soporta 700 megabits de conexión. Sé que puede parecer bastante, pero bueno, hoy en día es habitual tener una conexión de 1 gigabit por segundo y la verdad es una pena comprar un aparato que realmente no es barato que esté limitado en ese aspecto. Además, por lo que estuve viendo, si utilizamos VPNs y demás, pues es muy fácil cargarlo y que enseguida empiece a bajar la velocidad o que nos empiece a dar algún tipo de problemas. También vi en algunos foros que decían que las primeras unidades con algunos de los firmwares cada cierto tiempo había que reiniciarlos si no fallaban. Ahora parece ser que ese problema ya está corregido, pero bueno, viendo estas limitaciones, pues la única opción si quería irme con UniFi era irme al Dream Machine, lo que hacía subir bastante el precio total de la instalación. También en el momento que estaba mirando de adquirir estos dispositivos, ya que, como sabéis, la parte de TP-Link Omada, que es la solución que al final he decidido utilizar, ya la he adquirido para poder ir probándola, configurándola y que cuando tenga que instalarla en la casa sea básicamente pinchar y listo. Pues eso, como quería adquirir ya los dispositivos con anterioridad y uno de los dispositivos que quería comprar con UniFi era el U6 Pro, el punto de acceso U6 Pro, en aquel momento estaba sin stock. También estaba el U6 Lite, que en aquel momento también estaba sin stock. Entonces, en cuanto a estocaje, estaba bastante limitado.
Después, como quería hacer la adquisición del hardware bastante antes de montarlo en la casa, también estuve mirando qué tipo de garantía ofrecían y bueno, mirando por la página web parece que ofrecen 1 año, pero que en Europa estarían obligados a ofrecer 2 años, pero bueno, seguía siendo una garantía un poco limitada en cuanto a tiempos de instalación, porque va a demorar un tiempo desde que yo adquiera los dispositivos hasta que finalmente vayan a ser instalados en la vivienda. Entonces, bueno, todas estas cosas me tiraron un poquito para atrás y como quería algo de este estilo que fuese fácilmente integrable, sobre todo a nivel de puntos de acceso, y que tuviese un sistema de control central que facilitase luego la gestión de toda la red, pues seguí buscando diferentes alternativas. Y viendo diferentes vídeos por internet, pues me encontré con un vídeo en el que hablaban de TP-Link Omada. Y tirando del hilo, viendo qué dispositivos tenían, viendo un poquito más vídeos al respecto y qué ofrecía y demás, pues la verdad es una solución que me convenció bastante. Al final es una solución que se parece muchísimo a la de Ubiquiti, pero que desde mi punto de vista y sobre todo para la instalación que yo voy a hacer, tiene varias ventajas, como os comentaré ahora. Lo primero es que venden directamente desde Europa. Es muy fácil encontrar varios distribuidores que vendan los dispositivos de TP-Link Omada y, al menos por la información que viene en los propios dispositivos, tienen garantía de por vida. Además, tienen una gama bastante amplia de puntos de acceso, tanto para interior como para exterior, diferentes velocidades, de diferentes precios, por lo que a nivel de encontrar el dispositivo que necesitaba o a nivel del día de mañana mejorar la red con nuevos puntos de acceso, pues la verdad vi que no iba a tener ningún tipo de problema. Luego, la parte del gateway o VPN router, como ellos le llaman, tienen varias opciones y una de las opciones que yo encontré muy interesante, que es la que finalmente adquirí, me gustó bastante porque tenía la posibilidad de, tanto en el puerto WAN como en un puerto LAN, tener una interfaz de 2,5 gigabits. Entonces tiene dos interfaces de 2,5 gigabits, uno para la WAN, por si el día de mañana alguna compañía ofrece conexiones por encima de 1 gigabit, pues con este propio router VPN podría conectarme sin ningún tipo de problema. Y luego tiene ese puerto de 2,5 que si queremos tener un switch de 2,5 gigabits, como yo ya he adquirido uno, pues nos permite que esa parte de la red salga a internet también con 2,5 gigabits, lo que es bastante interesante. Otra cosa que yo también tenía clara desde el principio y que ya he mostrado en un vídeo anterior e iré mostrando más vídeos en este respecto, es que quería montar un servidor en el propio rack. Entonces, como habéis visto en el vídeo anterior, pues lo que he montado es un portátil en este rack que hará de servidor, donde instalaré todo el software que necesito para hacer la monitorización, el control domótico y demás. Y una de las opciones que ofrece Omada de TP-Link es instalar el controlador, es decir, el software que nos permitirá gestionar los diferentes dispositivos, los puntos de acceso, establecer la configuración de las redes Wi-Fi, crear VLANs y demás, pues nos ofrece la posibilidad de o bien comprar un dispositivo hardware dedicado que venga ya instalado con este software o descargarnos el software del controlador Omada e instalarlo en cualquier equipo que nosotros queramos. Hay diferentes opciones de instalación, tanto para Windows como para Mac y como para Linux, y también hay gente que ha pasado el trabajo de crear una imagen Docker con este controlador de Omada, que es lo que yo voy a utilizar en mi caso. Entonces, después de analizar los diferentes dispositivos que me ofrecía TP-Link Omada y Ubiquiti Unify, comparar las dos opciones y ver a nivel de precios cuál salía más económica, que en mi caso era la TP-Link Omada, ver que además tenía esta flexibilidad que no me daba Unify, pues decidí adquirir los dispositivos de TP-Link Omada. En concreto he adquirido lo mínimo que voy a necesitar para hacer la instalación inicial en la vivienda de toda la parte de domótica, y os voy a enseñar a continuación lo que he adquirido de TP-Link Omada y lo que tenía pensado adquirir de Ubiquiti Unify, para que así podáis comparar un poquito las características de ambas opciones y sobre todo ver el precio final, cómo varía dependiendo de si nos vamos a Unify o nos vamos a Omada. Pues este sería el Dream Router, que como comentaba era la primera opción que yo había considerado. Como veis, el precio es de 218 euros y aquí marcado con dos asteriscos, como veis, viene esta pequeña nota que nos dice que solo soporta velocidades de internet de 700 megabits por segundo. Esto es una nota que añadieron después de que varias personas de la comunidad se quejasen de que haciendo pruebas con el Dream Router en sus casas no alcanzaban esa velocidad gigabit, ya que el puerto WAN está marcado como gigabit, pero por las características del hardware del Dream Router, que es bastante limitado, pues solo puede alcanzar 700 megabits por segundo. La verdad es que es una muy buena opción si queremos hacer una instalación de este dispositivo en una vivienda que ya esté construida. Nos ofrece la posibilidad de eso, de tener directamente un punto de acceso en el propio router, de tener una serie de salidas Ethernet, dos de ellas PoE, así que la verdad, si queremos realizar una instalación sencilla, es un dispositivo que yo lo veo muy equilibrado, pero en mi caso, con todo lo que os he comentado anteriormente, pues no se adaptaba a lo que yo necesitaba. La siguiente opción sería pues irme ya al Dream Machine Pro y como veis, pues el salto de precio es considerable. Ya estamos hablando de unos 417 euros. Obviamente no son productos comparables, ya que esto no tiene un punto de acceso en sí mismo, tiene unos puertos con mayor velocidad y demás, tiene la posibilidad incluso de añadir un disco duro para realizar funciones de grabación de las cámaras de Unify, pero en mi caso era el único que se adaptaba
y el salto económico pues era ya bastante cuantitativo. En cuanto a puntos de acceso, uno de los que quería montar era este U6 Professional, que cuesta unos 176 euros y la verdad para lo que yo buscaba pues adapta muy bien. Da hasta 4,8 gigabits en Wi-Fi 6 y bueno eso, la red de 2,4 en Wi-Fi 4 pues da 600 megabits por segundo, que también es algo que a mí me importaba por lo que os comenté de que los dispositivos domóticos van a funcionar en esta red. Pero como os comentaba, ahora sí que está en stock, pero cuando yo estaba haciendo esta investigación inicial no había stock ni del U6 Profesional, ni de este U6 Lite, que era el que había también mirado, que bueno, tiene unas características un poquito inferiores al otro, pero para ciertas partes de la vivienda me era más que suficiente para cubrir las necesidades con el ahorro que tenía con el otro dispositivo. En cuanto a la opción para realizar el día de mañana una extensión de la red a lo que viene siendo el exterior de la vivienda, tienen este dispositivo U6 Mesh, que la verdad no es excesivamente caro, está preparado para ser directamente instalado en exteriores y en cuanto a características pues se adapta muy bien a lo que también yo estaba buscando. En cuanto al conjunto de dispositivos que he mirado en el caso de TP-Link Omada, pues sería este, el router VPN que os comentaba, el ER707M2, TP-Link con los nombres siempre hace estas cosas de poner unos nombres extrañísimos que nunca sabemos a lo que se están refiriendo, pero bueno, es la nomenclatura que tienen y hay que vivir con ella. Pero básicamente este dispositivo lo que es un router integrable en lo que viene siendo TP-Link Omada, de forma que lo podemos controlar con el software de gestión centralizada, todas las opciones que tiene. Tiene, como os comentaba, dos puertos de 2,5 gigabits, uno que es WAN y el otro que es LAN, y luego tiene a mayores 4 puertos gigabit de tipo Ethernet, y tiene también un puerto a mayores SPF por si queremos utilizarlo para hacer algún tipo de extensión con otro switch. En mi caso no lo voy a utilizar, pero bueno, siempre es interesante tenerlo. Y una de las cosas que me gusta también de TP-Link Omada es que las características las dan bastante detalladamente. Si nos vamos aquí a la parte de especificaciones, pues aparte de todas las tecnologías que soporta este router, pues también tenemos aquí una serie de pruebas de velocidad hechas sobre este dispositivo utilizando diferentes tipos de configuración. Entonces, bueno, es bastante interesante, sobre todo a la hora de saber si queremos utilizar alguna de estas tecnologías o saber qué limitaciones nos vamos a encontrar con este router el día de mañana, pues es la verdad algo de agradecer que nos den esta información tan detallada. Y en cuanto a los puntos de acceso, yo he adquirido en mi caso el 670, que sería el equivalente al U6 Pro de Unify, y como segundo punto de acceso, el que quería adquirir era este 653, pero en aquel momento no había stock de este dispositivo, entonces adquirí el 613, que es un poquito inferior en cuanto a características, pero suficiente lo mismo para la parte de la casa que quiero cubrir, sobre todo para dar soporte a domótico y a cualquier móvil o portátil que se pueda tener en esa parte de la casa, es más que suficiente. Y la diferencia con el 653 es que este soporta canales de 160 MHz, entonces la velocidad en 5 GHz es de hasta 2400, el doble de velocidad que el 613, porque los canales del 613 son solo de 80 frente a los 160 de este 653, pero el resto de características pues son las mismas. Y asimismo también tienen este EAP650 para exteriores, que la verdad es súper completo y se parece mucho a la opción que nos da Unify, y lo mismo, más que suficiente para lo que yo estaba buscando. En cuanto al coste total de las soluciones comparando Unify con Omada, para mi caso concreto, si comparamos lo que sería la instalación mínima, en el caso de Omada, el VPN router que os enseñaba, y en el caso de Unify, el Dream Machine Pro, porque como os comentaba, el Dream Router pues nos adaptaba a lo que yo necesitaba, a mayores añadiendo 2 puntos de acceso, un Pro y un Lite en el caso de Unify, y el 670 y el 613 en el caso de Omada, pues tendríamos un coste de 700 euros frente a un coste de unos 470 euros en el caso de Omada. Si añadimos otro punto de acceso, que yo en mi caso tendré que hacerlo para colocarlo en lo que viene siendo la zona del garaje, seguramente me vaya a por el 653 en el caso de Omada, ya que como os comentaba solo cogí el 613 porque no había stock del 653, y yéndonos a un U6 Lite a mayores en el caso de Unify, pues nos iríamos a un coste total de unos 800 euros frente a unos 580 aproximadamente, por lo que de nuevo sigue saliendo mucho más barato Omada. Y ya finalmente, si añadimos este punto de acceso para exteriores a ambos sistemas, estaríamos comparando un precio de unos 1000 euros con un precio de unos 756. Obviamente todo esto hay que contextualizarlo, ya que en el caso de Omada yo estoy prescindiendo de lo que es el controlador. Como os comentaba, ofrecen un controlador hardware que podemos comprar, el precio es de unos 100 euros y sería un coste que tendríamos que añadir a mayores en la red si no tenemos un servidor como es mi caso. Pero en mi caso, que tengo clarísimo que voy a tener este servidor que va a estar corriendo 24/7 para dar soporte a toda la parte de domótica,
pues como veis me encaja muchísimo mejor la solución de Omada en cuanto a costes que la solución de Unify, a mayores con las ventajas que os comentaba, sobre todo esa parte de la garantía ilimitada de por vida, pues da bastante seguridad y tranquilidad, más cuando la inversión, como veis, pues es una inversión bastante alta. Sin más, esto es todo por el vídeo de hoy. Si alguno está intentando buscar algún tipo de estos sistemas y conocéis alguna alternativa mejor, o creéis que esta red se puede mejorar de alguna manera, o que la selección de dispositivos que yo he hecho no es la ideal para mi caso y consideráis que una selección diferente de dispositivos sería mejor para lo que yo quiero conseguir, pues os agradecería muchísimo que dejaseis algún comentario. Estoy preparando nuevos vídeos de toda esta parte de Omada, donde os mostraré en detalle los diferentes dispositivos que he adquirido, os mostraré también cómo instalar el software del controlador Omada en este servidor que estoy montando, y en mi caso lo haré con Docker y Docker Compose, junto con el resto de software que instalaré para toda la parte de monitorización y control domótico. Y sin más, es todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, os agradecería muchísimo un like. Si queréis ver más contenido como este, pues os agradecería que os suscribieseis al canal. Nos vemos en el siguiente vídeo.